buenas, queridos surferos, y bienvenidos a un primeras impresiones de la estación de nieblas. Bueno, comienza septiembre y nos ha llegado una obra que teníamos todos muchísimas ganas de leer, y aquí estamos los primeros para desentrañar un poquito los misterios. Se trata de DRCL Midnight Children por Shinichi Sakamoto. Y aquí tengo a mi colega Oli y vamos a estar echando un ratito de charla sobre esta obra. Muy buenas, Oli, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brian, ¿qué tal? Hoy sí, hoy de noche cerrada. Hombre. Y con un vasito de zumo de tomate en la mano. Y con velas puestas, ¿eh? Hombre, ambientados total, ¿eh? Espero que te hayas puesto la ristra de ajito cerquita porque nos va a hacer falta, ¿eh? Sí, no sea que tengamos alguna aparición extraña por aquí. Bueno, siempre empezamos estas primeras impresiones hablando un poquito del mangaka, en este caso de Shinichi Sakamoto. Hemos hablado largo y tendido, por ejemplo, tenemos ese primeras impresiones de The Climber que grabamos no hace tanto, y además Oli pues nos dejó una estupenda video reseña de Innocent, así que el que quiera saber un poquito más sobre este mangaka, yo creo que lo mejor es que vaya y le eche un vistacito a esas primeras impresiones o a esa video reseñita, porque ahí queda todo más que claro. No obstante, Oli, tú tienes ahí los datillos de dónde se empieza a publicar este DRCL, ¿no? Yo creo que eso sí puede ser interesante mencionarlo. Pues sí, este DRCL podemos decir que comenzó a publicarse en 2021, hace poquito. De hecho, en Japón a día de hoy tiene únicamente 3 tomos. Y podemos comentar eso, que se publica en la revista Seinen de Shueisha, la Grand Jump, que es la misma donde se publicó, por ejemplo, Innocent Rush, y donde también, por ejemplo, pues Boichi publicó esa Wallman, además de otras muchas series, por supuesto. Y más allá de eso, pues poquito, porque como tú bien dices, la mayor parte de las cositas ya las hemos ido comentando, y yo creo que esos son un poco los detalles interesantes, pero vamos, principalmente decir eso, que es una serie que casi acaba de nacer, ¿no? Lleva poquito tiempo, y conociendo el ritmo de publicación de Sakamoto, pues eso tampoco es que tenga una cantidad de tomos enorme. Bueno, pero sí que tiene ya esos 3 tomitos que tú comentabas, y Milky Way ha tenido bien el traernosla a nuestro país, que además es la encargada de traer el resto de obras de Sakamoto. Así que si te parece, comentemos un poquito sobre esta edición que nos llega a nosotros de DRCL Midnight Children. Para empezar, diremos que se tratan de unos tomos V6, ¿verdad? De una calidad que yo creo que tanto por fuera como por dentro, en cuestión de materiales, nos ha sorprendido muy gratamente. Sí, la edición es preciosa por fuera, entre otras cosas, por ese diseño que tiene, sobre todo a nivel visual, es muy llamativo, y hace que incluso la edición parezca realmente mejor de lo que es, porque bueno, en muchos detalles es similar a lo que estamos acostumbrados, pero es que tiene un cuidado en todo lo que es el tema de diseño. La portada con ese papel avejentado, bueno, esa sensación de papel avejentado, ¿no? Esa ilustración de Sakamoto, que siempre tan chula, las letras en rojo, el fondo negro, es que llama la atención en cuanto la ves en tienda. Una cubierta, una sobrecubierta muy elegante que pega con el tono de la obra. Yo creo que va muy bien, y con esa ilustración que ya, si Sakamoto se esmera en lo que viene a ser las viñetas, ya en las portadas, apaga y vámonos, ¿no? Esto es una maravilla, casi que dan ganas de colgar el tomo de la pared y enmarcarlo. Totalmente. A nivel de arte es espectacular, y el tomo entero también está regado de esos detallitos, ¿no? Como por ejemplo, cuando retiramos la sobrecubierta, encontramos lo que son el cartoncillo, ¿no?, de la portada, en un tono que no estamos habituados, que es este tono marroncillo, ¿no? También con ilustraciones suyas que le vuelven a dar ese toque espectacular. Sí, juega con un poco, yo creo que la época, ¿no?, en la que está esto basado, y además viene a ser como un cartón muy rudimentario. Eso sí, con otras ilustraciones que nos muestran ese escritorio que vamos a ir viendo a lo largo de la obra. Y bueno, justo al final vamos a ver esa cara en blanco, un poco a los rollo creepypasta, que no sé a ti, pero a mí me ha dado muy mal rollo. Sí, se viene a entender que es el personaje, creo yo, de Luke / Lucy. Y bueno, eso que yo creo que está muy mimada, ¿no? Está muy mirado todos estos detalles.
Y luego solo hace falta continuar viendo esas paginitas a color, que son una delicia, son poquitas, pero oye, muy bien traídas y mostrando pues un poquito de contenido extra. Efectivamente, a ese respecto decir que la edición es clavadita a la japonesa, he estado echando un vistazo por allí y bueno, es muy parecida, en detallitos mínimos es lo que la hace que difiera. En un lado ganamos en cuanto a calidad de papel, por ejemplo, como siempre pasa con respecto a las ediciones japonesas, y perdemos un pequeño detallito que no es otra cosita que en la portada, en la edición japonesa, el texto del título, por ejemplo, está como en relieve, tiene un toque más en relieve, igual que en este caso tenemos como un tono brilloso, ¿no? Un brillantito. En la edición japonesa está en relieve además. Entonces, bueno, pero yo creo que es un detalle mínimo que no le resta ni un puntito a la edición de Milky Way, que está chulísima realmente. Es un plus. Sí, aquí es verdad que lo que tú dices, basta con pasarle el dedo por encima al título y se nota, ¿no? Esa textura distinta, pero es verdad que no es en relieve. Pero aún así yo creo que está muy guay. Yo creo que a mí, aparte de ese Die Dark en el que nos hemos metido y nos ha gustado tanto la edición, yo creo que esta es de mis ediciones favoritas lo que va de año. Me parece muy acertada, muy bonita y ole por Milky Way, que siempre lo cuida tanto. Bueno, y comentar que incluye como regalito extra una tarjetita, ¿no? Con la descripción, en este caso, de uno de los personajes, uno de los protagonistas, que es Mina. Y nada, es un detallito así gracioso, a una tarjeta pequeña, una especie de como un cromo, podríamos decir, ¿no? Con un par de detalles así que comenta sobre ella. Bueno, pues dicha la edición, yo creo que nos podemos meter ya de lleno en la sinopsis del argumento y la trama de este DRCL Midnight Children. Como ya hemos dicho antes, esto es la adaptación del Drácula de Bram Stoker. Yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce pues esta novela del autor dublinés, ¿no? Esto se fue a publicar a finales del siglo XIX y bueno, poco yo creo que sabía Bram Stoker la repercusión que iba a crear, ¿no? Y sobre todo en la cultura pop allá en 1897, y Sakamoto pues coge esta idea, la hace suya y eso sí, se toma sus licencias para abrir una obra de terror de carácter inquietante que nos va a dejar muchas veces con ese vello erizado en la nuca. Y bueno, vamos a tener ciertos cambios, eso sí, que los iremos comentando a medida que hablemos de los personajes y de la trama. Pero podemos decir que este DRCL Midnight Children arranca algo así, pues el equivalente al capítulo 7 del Drácula de Bram Stoker, ya cuando ese Demeter llega a costas inglesas, ¿no? Y vemos esa tripulación que no sabe qué está pasando realmente, pasan cosas extrañas hasta que ya empiezan a caer uno a uno, de manera un poquito, pues, como te diría yo, inquietante, ¿no? Aquí vamos a ver cómo Shinichi Sakamoto usa el tema de las plantas, que yo no sabía al principio muy bien a qué venía. Y vemos como los tripulantes se van corrompiendo a causa de esas cajas que transportan tierra dentro del barco y albergan un mal, que obviamente ya nosotros sabemos que es el conde Drácula, efectivamente, ¿no? Y ellos pues van a ir cayendo uno a uno hasta que el barco llega sin tripulantes vivos al puerto de Whitby. Efectivamente, y lo más curioso de todo esto que has comentado es para mí el tema de las plantas, una cosa que yo por lo menos no recuerdo la novela para nada, ¿no? No. Que es algo que Sakamoto se ha sacado de la manga totalmente y que da la impresión pues que al menos de primera este Drácula no es otra cosa pues que parece una planta mutante, podemos decir, ¿no? Así, sí. Si imagínate que yo no me he leído nunca Drácula, lo primero que me veo es esto, pues realmente no me puedo esperar que vaya a salir de una persona, un humanoide, ¿no? Solo por pequeñas pinceladas que te da. Es muy llamativo esa vuelta de tuerca que le ha dado y muy curiosa, y a mí de primera la verdad que me resultó como mínimo pues eso, un plus. Voy a encontrarme una cosa tan extraña dentro de esta historia de Drácula. Es un toquecito que incomoda, aparte de eso, ¿no? De salirse un poco del camino establecido. Es
lo usa como un recurso que incomoda, que te choca, que da un poco de asco y repulsión. Y me sentí un poco, no sé si a ti te pasó también, y ya que tú coleccionas esas obras también, a ver si coincidimos. A mí me recordó un poquito a las adaptaciones de Go Tanabe, de ese mal que acecha, de esos personajes que están pues destinados a una perdición que se abalanza sobre ellos y sobre la que no saben nada. Sus cuerpos cambian, como que a través de esos personajes estás viviendo la angustia y el terror. Y esto es una cosa que me gustó pues bastante, ¿no? Que hacía Sakamoto al principio de este DRCL. Sí, es verdad que tiene ese feeling totalmente a los Tanabe, sobre todo ese principio, digamos, hasta que llegamos a Whitby, ¿no? Al puerto. Toda esta parte que se desarrolla dentro del barco es muy, muy oscura, muy llamativa, y como tú dices, tiene ese toque misterioso y escenas tan loquísimas y tan brutales como la del musgo en la espalda de uno de los marineros, ¿no? Que de verdad, qué cosa más desagradable, más bien dibujada, luego lo comentaremos de todos modos, pero esa escena, tío, brutal, brutal. Al igual que la de las lianas, esas, las raíces que salen de la caja y va matando a los marineros y les desgarra, les va tirando como de los músculos de la cara y de la piel. Y Sakamoto ahí lo da todo, ¿no? Se regocija en ese dibujo que, como tú decías, comentaremos. Pero sí, crea esa atmósfera oscura y yo creo que le va muy bien a este rollo, ¿verdad? Que se toma esa licencia de las plantitas, pero por el otro lado te está plasmando ese toquecito de novela gótica. Un toque que después realmente, una vez llegamos al puerto de Whitby, pega un pequeño giro, ¿no? Porque la historia, ahí sí que empezamos ya a ver diferencias más que sustanciales con respecto a la novela. Y de hecho hay algún que otro cambio de tono también. Sí, en principio aquí el personaje principal, o al menos en este volumen introductorio, no va a ser Jonathan Harker. Para el que se haya leído la novela estará esperando a ese Jonathan Harker, que yo creo que la gente de nuestra quinta estará viendo en sus cabezas ahora mismo a Keanu Reeves, ¿no? En ese tren destino a Transilvania y demás. Aquí no nos sale en 4 viñetas, ahora lo hablaremos, pero quien realmente viene a ser el centro de atención es Mina, y aquí no es la señorita recatada de esta sociedad victoriana, sino que básicamente es una pipi calzas largas, es una especie de Tom Sawyer, que bueno, cuenta con sus 15 años, porque eso sí, nos van a presentar a unos personajes juveniles todos en esta edad de colegio. Están en un internado para chicos, y ella es la única chica, y ahí está demostrando lo que vale, y tiene ese toque feminista, ¿no? De aquí estoy yo. Es verdad que no se caracteriza por ser una figura pues femenina de la época, sino que se sale de ahí, es más ruda, le gusta la pelea, pero aún así es muy inteligente, y esto hace que todos los chicos a su alrededor la odien. Exacto, porque es la típica chica, ¿no? Como que se quiere rebelar un poco con la sociedad tal y como es en aquella época, en la que, bueno, a las mujeres pues no les dejaban hacer muchas cosas. Y tenemos ahí ese personaje que ya hemos visto, de hecho, en Innocent. Es un personaje que se ve ya que es clásico dentro de la obra de Sakamoto, y que a mí realmente, pues eso, para empezar me suena un poquito a pastiche, porque ya te digo que es el mismo personaje básicamente que Marie Sanson de esta obra de Innocent, que también le robaba al final el protagonismo al que al principio el prota de la historia. Y aquí estoy, o sea, al menos de primera decimos, siempre hablando de este primer tomo, pues da la impresión como que volvemos a encontrarnos esa figura de la chica que se quiere revelar un poco, ¿no? Y más aún estando en un, como decías tú, en una escuela solo de hombres, ¿no? Donde está ella ahí en medio. Y me llamó también la atención, pues eso, que encontramos a todo el elenco de personajes de la novela original, en este caso todos, pues en una edad eso de unos 15 años será aproximadamente, ¿no? Todos convertidos en niños en una especie de pseudo escuela a los Harry Potter, casi te diría yo. Sí, en este colegio un tanto elitista, ¿no? Además que el resto de personajes también son pedantes y odiosos, ¿no? Por un lado vamos a tener a Arthur Holmwood, que este viene a ser como el cabecilla de este grupo, el sabelotodo, don perfecto, se compara a sí mismo con la figura del rey Arturo, ¿no? Este además viene acompañado por otros 3. Por un lado tenemos a Luke, y diremos Luke / Lucy Westenra, que está también yo voy a estar recordando un poquito aquí la peli de Coppola. En este caso Luke Lucy es la chica pelirroja, que aquí viene a ser un chico rubio muy bello, que es un poco andrógino y que por las noches
deja de ser chico para ser chica y se lleva muy bien entonces con Mina. Efectivamente. Durante el día, digamos, permanece con su personalidad masculina y trata a Mina como el resto, o sea, la deja de lado totalmente. Este rollo que nos mete aquí Sakamoto, la verdad es que me dejó un poco confuso al principio, no entendía muy bien para dónde iba todo esto y digo, bueno, ya imagino que en los siguientes volúmenes nos lo explicará un poco más. No sé si te pasó a ti lo mismo, tío. La verdad que es uno de los momentos más chocantes porque es demasiado extraño, podemos decir. A ver, recordemos en la novela original, al final Lucy era la que era un poco dominada por Drácula, ¿no? No sé si aquí tendrá algo que ver, que por las noches se convierte en la marioneta de Drácula o no. Pero bueno, como todavía no lo tenemos claro, no son más que lucubraciones. A mí al final, después de este primer tomo, me ha dado la impresión de que es un personaje que el autor aquí quiere utilizar un poco pues para tocar esos temas un poco más LGTBQ+, transgénero, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final cada uno de estos personajes que estás tú enumerando pues parece ir para tocar uno de estos temas, ¿no? Porque tenemos, bueno, ahora irás tú continuando con los demás, pero tenemos un poquito de todo, ¿no? Sí, imagino que lo dices también, por ejemplo, los dos restantes en el grupo. Por un lado tenemos a Quincy Morris, que en la novela original era un personaje que venía de Texas. En este caso, pues también viene de Texas, le ha puesto el añadido que es afroamericano, ¿no? Este va a ser también del grupete de Arthur y en este caso de Luke. Y nos queda un último, que en la novela original pues venía a ser ese doctor encargado del manicomio, donde está este Renfield, y en este caso pues viene a ser otro más del internado y le han cambiado el nombre de John Seward, se lo han cambiado a Yo Sung-hwa, que es un estudiante asiático. O sea que aquí Sakamoto ha dicho, venga, pues vamos a coger todos los palos, los metemos un poco de diversidad, pero eso sí, guardando un poquito la esencia de los originales, lo cual, bueno, pues habrá que le guste más, habrá que le guste menos, ¿no? Las referencias son graciosas. El hecho de haber convertido a todos los personajes aquí en eso, en este caso en niño y demás, está simpático. Lo que pasa es que a mí personalmente me chocó demasiado. Este popurrí de nacionalidades, de orientaciones, ¿sabes? De temas, me pareció súper poco realista. Algo que de primera, como ya te decía con el comienzo del cómic, del manga, me estaba alucinando esa versión que estaba dando nueva dentro del barco y después nos encontramos este colegio, ya te digo, una especie de Harry Potter pasado por un filtro Disney inclusivo, lleno de personajes variopintos y demás. Me dejó un poco en shock y es lo que más me ha molestado en la lectura de este manga. Por completar personajes, ya lo mencioné al principio, Jonathan Harker es el protagonista de la novela realmente, que es el que va a Transilvania, se queda allí en el castillo del conde Drácula, le pasan todas estas las movidas con las novias, consigue escapar de ahí medio reventado, vuelve a Inglaterra y flautas, ¿no? Aquí lo vemos en tres viñetas, siendo un niño chico en silla de ruedas, y lo único que sabemos es que está en Transilvania. Y que Mina espera o guarda su regreso, pero no sabemos nada más. Es lo único que se nos muestra del que se supone que es el protagonista de Drácula, ¿eh? Sí, pero bueno, viendo las vueltas de tuerca que le ha dado a la obra original, yo ya, sinceramente, doy por perdido a este hombre como prota, o me da igual realmente que sea el prota, no, sinceramente. Ya te digo que le ha dado tanto giro a la historia que esto puede salir por donde sea. Y mencionar también ese Renfield, que aquí, ese personaje que era el loco, ¿no? Aliado de Drácula, aquí no es otro que una monja. Ya, sí. Pues fíjate, ese toquecito me ha gustado, ¿no? Sí, a mí toda esa reinterpretación de personaje me ha molado. Otra cosa es cómo lo ha plasmado definitivamente. Yo ahí no estoy tan de acuerdo, pero sí me encanta la idea de que voy a hacer lo que me dé la gana con los personajes. Además, bueno, Renfield sí creo que es un personaje que se presta a que se juegue con él, porque al fin y al cabo es como el bufón, el loco, y ahí los autores yo creo que pueden plasmar un poquito su visión, un poquito que se salga más de las convenciones. En este caso yo creo que funciona muy bien, guarda esa esencia. Estamos viendo como en este caso John Seward le da esas moscas igual que hacía el John Seward en la obra original, ¿no? Lo cual también te hace pensar, este chaval cuando llega Drácula y ataca a Luke y lo muerde, este chaval ya sabe de la existencia un poco de Drácula o de cómo va el tema, porque es que en su casa es que lo tiene en su habitación. Tiene a Renfield, la tiene atada.
y le va alimentando y sabe que necesita sangre para vivir. O sea que está como sorprendido con la llegada de Drácula, pero a la vez sabe cosas que no se lo ha contado al resto de personajes. Y aquí me gustaría que habláramos un poquito sobre la narrativa que nos regala Sakamoto aquí, porque no te lo da todo frito y cocido, sino que es una lectura que requiere mucho de nuestra atención. Sí, es verdad que no es una lectura lineal, sencilla, y de hecho yo creo que, como has comentado tú, la historia empieza un poco in media res, diríamos, ¿no? Te lo he dicho, empezaba en el capítulo 7 de la novela original, ¿no? Algo así. Es decir, que estoy seguro que aquí habrá cosas que nos mostrará más adelante, quizás en flashback y demás, ¿no? Un poquito lo que tú has dicho, a qué se debe el tema este de Renfield y demás. Y yo lo veo también muy interesante esa forma que tiene de contar la historia, ya no solamente con esos giros un poco extraños, sino después usando un montón de recursos que a veces te dejan súper pillados, pero eso tal lo comentaremos más también, creo, en el tema de dibujo, como momentos oníricos, ¿no? Esas noches tan locas que viven aquí en los institutos y demás, y hacen que la lectura pues no sea la clásica, que requiera un poquito más de trabajo, y más aún si eres quizás amante de la novela y estás intentando atar los cabos siguiendo lo que era la estructura de aquella, porque entonces sí que es verdad que te vuelve loco, aunque al mismo tiempo te vuelves loco, pero es muy divertido ir pillando, mira coño, este personaje ahora está aquí, este era así, este era asado. Y Sakamoto hace una cosa, yo creo que como guiñito a Bram Stoker, y es que vuelve a usar el recurso del diario. Aquí los personajes lo estamos viendo en el cuaderno de bitácora del capitán al principio, en el inicio del tomo. Luego, por ejemplo, Mina tiene su diario donde va pues recolectando todos esos sucesos que van ocurriendo, pero es que también tenemos al propio Jon Suwa, ¿no? Que es el que también con sus grabaciones nos va diciendo qué va pasando. Y van jugando con las fechas, porque yo me di cuenta ahí de que algunas iban para adelante, otras iban para atrás, tenías que un poquito ordenar tú esa acción, como tú decías, y una cosa muy, muy característica que he visto, que normalmente los mangas, cuando te meten un flashback, el fondo de viñeta es negro, para que al lector le sea más fácil identificar pues que toda esa acción ya ha pasado, ¿no? Aquí Sakamoto te dice, búscate la habichuela, fíjate en las entradas de diario, en las grabaciones, y ve tú recomponiendo la historia, porque en ningún momento, si te fijas, no hace el tema de las viñetas negras. Efectivamente, ahí tenemos que ir leyendo eso, los recuadros con las fechas y recordando un poco dónde está todo ubicado, ¿no? Para tú reordenarlo mentalmente. Y si no te lo pone fácil en ese sentido, bueno, realmente te pone la fecha, tampoco hay que, ¿sabes? Pero es verdad que lo clásico del fondo negro aquí en este caso no lo tenemos. Y luego tenemos otra narrativa, otro tipo de narrativa, que es las visiones de los distintos personajes. Tenemos cuando llega Drácula, tenemos la visión de Mina, pero es que por el otro lado tenemos la visión también de Suwa, y son totalmente distintas, ¿no? Como diciendo, nos lanzamos pero hacia el bicho e intentamos detenerlo, no sé cuántas, y ella está narrando su visión, que es lo que realmente estamos viendo nosotros en las viñetas, y dice, mira, es que se quedaron acojonados allí detrás, tal. Entonces ese juego también de cómo reciben la realidad estos personajes y cómo la quieren narrar, ¿no? Para la posteridad, también está muy chulo eso que hace Sakamoto ahí. Sí, eso está curioso. Además de lo que tú has dicho, hay uno que maneja una cámara de fotos, la otra le encanta la escritura, Mina, el otro es un artista dibujando, el otro le encanta la narración, ¿no? Con las grabaciones, digamos. Es decir, cada uno tiene como un recurso, y yo creo que eso Sakamoto lo va a ir usando a lo largo de la obra seguro. Por lo menos en este primer tomo ya lo hemos visto en 2 o 3 momentos clave, y estoy seguro que va a ser un recurso habitual, no creo que esto sea porque sí. Y poco hemos hablado de Drácula, pero es que realmente a su forma humana no la vemos por ningún lado. Vemos esa figura de lobo, que es verdad que aparece en la novela, la de Humo, ¿no? Luego se transforma en Plantita. Exacto, bueno, la nueva de Plantita. Tiene más transformaciones que Goku, ¿no? Aquí Drácula. Sí, pero bueno, salvo la de Plantita, yo creo que todas ellas aparecen en la novela, y está muy curioso. Nos deja con ese caramelito ahí de que le vemos los ojos, le vemos tal, pero no vemos a Drácula en el primer tomo en su figura humana, y eso nos deja ahí con ganas de más. Bueno, pues no puede haber un primeras impresiones de la obra de Sakamoto sin hablar del dibujo de este, porque yo creo que es de los dibujantes más top en activo que hay ahora mismo, ¿no?
Totalmente, de los que más se esfuerzan en hacer un dibujo único, detallado a niveles insospechados. Ya hemos comentado 1000 veces este tema, la cantidad de referencias que usa, de posados suyos, posados de sus trabajadores, de sus editores y demás. Es decir, a este respecto yo creo que es lo que hace que la obra pegue un salto de calidad brutal, incluso por encima de la historia de cualquier cosa. El dibujo de Sakamoto es tan exageradamente bueno y tiene recursos narrativos tan chulos que hace que leer cualquier obra suya, aunque vaya, yo qué sé, tío, de una tarde de siesta, se hace interesante de leer. Es toda una experiencia que además invita a pararse en cada viñeta, en mirar y admirar todos esos detalles. Además, un tío que, como bien sabemos, le gusta mucho el dibujo de época, porque yo creo que es que lo goza. Y en todos esos bordados y encajes y demás, aquí es que lo lleva a un nivel que dices tú, madre mía, cuántas horas de trabajo tiene que tener el bordado de la blusa que aparece en esta viñeta, que luego te sale en movimiento en la siguiente, y es que, como te pares a pensar, es una locura. Este hombre es que es un virtuoso y yo creo que no hay otra palabra para él. Es la época y además es Europa, porque vuelve aquí a Europa después de Innocent, que le encanta todo esta cultura y demás, todo de encajes y este tipo de historias. Y yo no sé si es que le cogió el gusto durante aquel manga y aquí la ha retomado y, joder, pues eso, otro pasito más dentro de su evolución. Y sinceramente me cuesta ponerle un pero. A mí, más allá de la cantidad de detalles que tiene cada viñeta, pues destacar los recursos narrativos que hace tan chulos, con viñetas que hay momentos surrealistas, como os decía antes, por ejemplo, esas visiones nocturnas, ¿no? Donde vemos a Lucy bailando en mitad de la noche con unas viñetas loquísimas, ¿no? Súper metafóricas, abstractas, yo qué sé. Eso son cosas muy, muy chulas que a mí me llama la atención realmente, tío. No sé si a ti te gustaron esos momentos tan un poco alucinógenos. Para mí hay una que es... yo le llamo la splash page, la madre del cordero aquí, porque esto es una locura. Yo me quedé pensando, ¿esto qué cojones es? Es cuando estamos viendo a Renfield como en una mirada como con varias ventanas, pero es todo el rato la misma figura. Y yo pensaba, ¿qué coño nos está diciendo Sakamoto aquí? Y ves como las caras de Renfield va girando en cada una de esas mini ventanitas y se abalanza. Y al rato pensé, coño, es que nos está regalando la mirada de la mosca. Claro, es que dije, esto es una locura, tío. Claro, cuando vas cogiendo esas cositas, es que es una maravilla, tío. Es que yo creo que solo a alguien como Sakamoto se le ocurren estas cosas, ¿no? Sí, tío, y además que pocos tienen la habilidad para contarlo de esta forma, porque no es sencillo, ¿sabes? Que te quede claro este tipo de cositas solamente con el dibujo y sin básicamente texto, porque en esa escena, por ejemplo, no hay texto ninguno. Es una pasada, realmente, y yo lo que digo, yo es digno de disfrutar, aunque solamente sea por eso. Y es la típica obra, tío, la que el dibujo le suma una cantidad de puntos brutal. Con lo que hemos dicho 1000 veces ya en otras obras suyas, ¿no? El juego de luces y sombras, esas líneas súper limpias, esos trazos tan currados, es que yo creo que cada página es un regalito para la vista. Y ya digo, te pasa de esos momentos más oníricos, como tú decías antes, a momentos que plasma, yo que sé, la entrada del barco en el puerto de Whitby. Me parece otra obra de arte porque está demostrando su dominio de la arquitectura también a unos niveles flipantes, y luego pues te dibuja como, yo que sé, el brazo de Drácula desaparece en 1000 trozos, que cada uno te da una ventana a una noche oscura con estrellas, y dices tú, tío, ¿qué psicodelia es esta, no? También hay una secuencia muy chula donde vemos como que se va formando, parece el cuerpo de Drácula, ¿no? Desde los órganos hasta lo que es la piel. Y va pasando también, además, eso, como en un remolino así de bien. Es una cosa loquísima. Muy, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Una maravilla. Yo creo que podemos decir que está en su momento aquí más álgido, que está disfrutando lo que está haciendo. Y yo creo que nos va a regalar maravillas en los siguientes tomos. Pues ya tenéis aquí información suficiente, queridos surferos, pues para saber de qué va esto y que os vais a encontrar. Pero vamos a dejar también nuestras conclusiones finales, pues bueno, por si queréis seguir un poco nuestra opinión personal y dejaros guiar por nuestra opinión de esta obra, para saber si entráis o no. Oli, tío, ¿quieres arrancar tú? Venga, pues empiezo yo.
Decir que DRCL pues era una de las obras que más esperaba este año, desde el primer momento, viendo el dibujo, viendo el tema oscuro como pocos y viendo, por ejemplo, las ilustraciones de portada, era algo que me llamaba brutalmente por ese aire gótico, ¿no? Que a mí me recordaba tanto, yo que sé, a la novela de Anne Rice, ¿no? De las crónicas vampíricas, ese terror medio romántico, ¿no? Oscuro y sobre todo eso muy gótico. Y estaba deseando pillarle y hincarle el diente, nunca mejor dicho, ¿no? Para verlo. Al final, cuando ya lo tenía en mis manos, pues menos me he encontrado un principio que me ha emocionado muchísimo, la parte, como decía, del barco, donde estaba bastante hipeado, me estaba dando lo que yo esperaba, pero a partir de, como decía, de la llegada a puerto y de la presentación de los protagonistas, este grupo de niños, vamos a decir, ahí me quedé un poco pillado, me quedé en shock y realmente ahí fue el golpe de timón que me empezó a sacar de la historia. Yo reconozco que ahí no enganché con Sakamoto, con lo que nos quería contar, y me pareció una elección para mí un poco chof. Casi te diría una cosa como méteme aquí algo de shonen, porque sí, con unos personajes que son al final niños, que no tienen la profundidad que podrían tener los personajes de la novela o personajes adultos, y encima estereotipados a unos niveles que me estaba sacando continuamente, tío. Eso, tener el afroamericano, el japonés, el niño rico, la niña pobre, la niña que reivindica la igualdad, el otro que es transgénero, el otro que, yo qué sé, teníamos todos los clichés ahí juntos y no me gustaba porque no me sonaba realista, tío, es la verdad. Y entonces, partiendo de ese punto de que los personajes principales, básicamente todos, me estaban rechinando continuamente, pues me costó entrar en lo que era la historia, digamos. Ahora, por el otro lado tenemos la parte buena, y es que el dibujo y la narrativa de Sakamoto pues hace que lo disfrute, como te decía, cualquier chorrada que te quiera contar, tío. Entonces por ahí me iba llevando el tío de la mano, me iba con sus juegos de viñetas, su narrativa, su paso de página y las historias que te estaba contando con ese arte que tiene, pues me tenía hipnotizado, sinceramente. Pero yo no he empatizado con ningún personaje, ninguno me ha gustado, pero ninguno, no sé, me ha chirriado demasiado eso, tío. Y viniendo de una novela como era esta, Drácula, que podía haber sido, yo qué sé, y la presentación que tenía, que era ese estilo gótico tan chulo, y romperme un poco los esquemas con estos personajes tan infantiloides que, como decía antes, ya te digo, rollo Harry Potter, visión Disney, pues me ha dejado pillado. Y de primera ha hecho que la obra pues no me haya gustado ni de lejos lo que yo pensaba que me iba a gustar. Aunque, repito, no es una obra de que me vaya a bajar, ni mucho menos, porque gracias al dibujo de Sakamoto pues yo estoy suscrito. Pero me ha parecido un tiro errado, sobre todo por culpa de los personajes. Bueno, pues yo ya sabéis, yo soy un amante del género vampírico, me subo a todo, pero es que Drácula es de mis cosas favoritas, yo creo, en cuanto a novela de terror. Este DRCL le llevo siguiendo la pista desde que prácticamente salió en Japón, cruzando los dedos porque alguien nos la trajera licenciada. De hecho, por redes he hablado con un montón de gente de esta obra, de las ganas que le teníamos, y cuando ya ha llegado, es que no me lo podía creer. Lo devoré con ganas, me he leído el primer tomo 3 veces. Sí, yo creo que ha sido de los tomos que más he releído en tan poco tiempo. Y bueno, un poco voy en la misma onda que Oli en cuanto a que hay cambios que creo que no le han sentado del todo bien. Otros pues a lo mejor sí. Si nos basamos en lo que yo esperaba de esto, pues realmente esperaba que Sakamoto se tomara aún más licencia y nos presentara una historia que tocara a Drácula de puntillas, ¿no? Mi sorpresa fue que más o menos es verdad que lo que ha pasado en este volumen, de cierto modo, pasa en la novela. Eso sí, el tema de tener que hacerlo todo en una escuela, de que sean jóvenes y demás, a mí también me ha echado un poquito para atrás. Yo creo que nos quiere hacer conectar un poco con Mina, como esa joven rebelde y tal, pero es verdad que de momento no hay tanto desarrollo de personaje como para decir, pues sí, es mi heroína, ¿no? A mí pues he echado de menos ciertas cosas que espero que se nos vayan dando a medida que esto avance. No obstante, creo que me han funcionado un poquito más los personajes, porque en cierto momento de la historia se te olvidan de que son chavales. Sobre todo cuando estamos viendo a esa Lucy ya pues mordida por Drácula, que se está pegando sus paseos nocturnos por los pasillos por la noche, agarrada al techo.
asomándose con las puertas entreabiertas. Eso es un poco que ahí Sakamoto consigue sacarte ese feeling de que estás viendo adolescentes, ¿no? Porque tampoco esto viene a ser física o química, o por lo menos es en esos momentos, ¿no? Sí es cierto que luego ya los personajes, más que no haber conectado con ellos, es que yo creo que son repelentes y están hechos pues para que los odiemos. Pero tampoco he terminado de conectar con Mina. Obviamente el arte, yo creo que aquí el que entra en una obra de Sakamoto sabe lo que se va a encontrar, sabe que lo va a disfrutar. Y yo, pues bueno, lo he disfrutado bastante. No me he quedado tanto con ese chof, porque ya digo, como decía al principio, pensaba encontrarme algo todavía más distinto, y el ver que sigue, aunque sea de forma paralela a la historia en la que se basa, pues mira, creo que estaba bien. Pero sí estoy con Oli en que a lo mejor un prisma más adulto, más fiel en ese sentido a la obra, con esos personajes ya más serios, pues lo hubiera sentado mucho mejor a la obra. También me gustaría decir, tío, a raíz de todo esto que estás comentando tú y eso, que es verdad que Sakamoto, al menos en lo que hemos podido ver en Innocent, por ejemplo, es un tío que te puede pegar unos giros de guión loquísimos de un tomo a otro. Es decir, puede hacerte tantos saltos temporales y cambiar los personajes, como pasar el protagonismo de unos a otros sin pensárselo ni un segundo. Es decir, que no es para nada, como ya se ve también en este tomo, tío, que sea un autor de ABC, claro, podemos decir, ¿no? Claro. Entonces ahí siempre podemos tener la esperanza de que, aunque a lo mejor no nos haya gustado el tono de este primer tomo, que esto puede pegar un giro en el segundo, en el tercero, en el cuarto, cuando le dé la gana. Así que no es el típico autor, el típico manga que uno le vea las costuras desde el tomo 1, sino que aquí te puede pasar de todo. Hombre, claro, ya solo basándose en la obra, no diciendo que es una adaptación fiel de la obra, aquí pues puede hacer algo que no había en la novela, que es meter un salto temporal y decir que bueno, que han pasado tantos años y que nos recupera Jonathan y ahora todo sea como mucho más oscuro. Es que no lo sabemos, ¿no? Yo creo que va a hacer lo que le dé la gana, que es lo guay. Sí. Puede hacer lo que le dé la real gana, vaya. Pero si quiere, vamos. Yo creo que sobre todo me quedo con el tono. El tono que le da la obra para mí ha sido perfecto. Y estoy contigo en resumidas cuentas, que lo que más me ha fallado es un poco eso, ¿no? El tema adolescente. Bueno, y habiendo dicho esto, tío, ¿qué notilla le vas a poner a la edición, a la historia, al primer tomo de DRCL? Pues yo al primer tomo les quiero poner un 6, le voy a poner un 6,4. No quiero llegar al 6,5, soy así. Pues yo le voy a poner un 7,5, tío. Bueno, y ya sí que sí terminamos, pero queremos saber vuestras opiniones, surferos. ¿Qué os ha parecido este DRCL? ¿Os habéis metido? ¿Ha estado a la altura? ¿Os ha gustado? ¿Pensáis que esta adaptación de Sakamoto, pues bueno, no ha estado acorde a lo que os estabais esperando? Dejádnoslo por ahí en la cajetilla de comentarios y echamos un ratito de charla. Bueno, Oli, llega el momento de santiguarse, mirar muy bien hacia los espejos, ver qué se refleja, o mejor, quién se refleja y quién no, colgarse los crucifijos y restregarse un poquito el ajo, como si fuéramos aquí una tostada con aceite y tomate. Pues efectivamente, este va a ser mi ritual de hoy antes de acostarme, tío. Pues nada, todo sea el asegurarse de que por las noches luego no estaremos haciendo el cabra por los pasillos, de que sí. Tío, un placer haber compartido este de primeras impresiones, ya el primero del curso. Igualmente, tío, una alegría. Bueno, es un curso que yo espero que sea movidito. La verdad que ya se ven cosas chulas en el horizonte. Y bueno, ya hemos empezado fuerte, porque yo creo que una obra de Sakamoto de primeras siempre es algo que hay que celebrar. Sakamoto siempre es bien, di que sí. Nada, tío, un placer. Y yo me despido también de todos vosotros, queridos surferos. Esperamos que hayáis disfrutado de este primeras impresiones. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!